Efectivamente, vamos a hablar acerca de una reforma que ha tenido una serie de repercusiones desde que entró y va a ser progresiva esta repercusión. Y me gustaría empezar con el antecedente a la reforma, que realmente esta reforma se hizo para poder ampliar los pisos de seguridad social. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente darle más seguridad social a más gente. Y para que pudieran tener acceso, derivado de que hoy en día estamos transitando ya a que casi se elimine la ley 73 y entra en vigor la ley 97 ya en su totalidad con la mayoría de los trabajadores, al darnos cuenta que había varios de ellos que no iban a cumplir con las semanas, si ustedes recuerdan, eran 1,250 semanas. Lo que pasa con esta reforma es disminuir las semanas cotizadas para efectos de que más gente tuviera posibilidades a tener acceso, y esto entró en vigor de manera oficial a partir del 1 de enero del 2021, pero entró de manera escalonada, que también durante 8 años subsecuentes se van a ir aumentando 25 semanas cotizadas cada año hasta llegar a 1,000. Y a partir del 2031 tendremos 1,000 semanas. De esto ya se ha hablado mucho. Sin embargo, tenemos una segunda etapa, que es la que viene el 1 de enero del 2023. Y esta etapa es justamente que derivado de esta, digamos, reestructura a las semanas, pues tenía que haber una compensación, ¿no? Si yo disminuyo semanas, lo que se necesita es aumentar cuotas. Y el aumento de cuotas se le da al patrón. Sabemos que las cuotas son tripartitas, el patrón, el Estado, el trabajador. Sin embargo, el trabajador y el Estado quedan intactos y a quien se le aumentan las cuotas es al patrón, y este aumento será a partir del 1 de enero del 2023. Dentro del análisis que hicimos dentro de la Cross Nacional, detectamos 3 situaciones que van a ser complicadas para su entrada en vigor, derivado de que hay 3 problemáticas básicas que se pueden observar y que justamente están en la forma en que se estructuró esta forma de aumento de cuotas, que también será progresiva. Durante los siguientes 10 años va a ir aumentando las cuotas. Para empezar, el primer cambio que hay es que se divide y ya no es un porcentaje unificado generalizado. El porcentaje cambia y va a depender del ingreso de los trabajadores, va a depender de los salarios que perciban para saber qué cuota te va a corresponder. Esto que da un nacimiento a un tabulador. Este tabulador lo que tiene principalmente dentro de las problemáticas que observamos es que está en UMAS y salarios mínimos. ¿Qué pasa con esto? Que cuando nosotros multiplicamos el valor de la UMA y el valor del salario mínimo, la primer problemática prevista es que tenemos un límite inferior y un límite superior para una aplicación de un porcentaje que resultó en el primer rango que quedó menor el límite superior que el inferior. Eso es de alguna manera pues un sesgo que tiene esta reforma, ¿no? Por otro lado, tenemos que al ser en salarios mínimos y en UMAS y no haber quedado en cantidades fijas, líquidas, como lo es, por ejemplo, la tabla de la que hablaba hace un momento la presidenta Laura respecto al subsidio para el empleo y al ISR, que está en pesos y centavos, aquí al multiplicar traemos un salto entre un rango y otro, porque queda un rango de salarios que no están de alguna manera definidos. ¿Qué nos provoca esto? Que pueda llegar a haber pues omisiones por parte o de alguna manera justificaciones legales por parte de los contribuyentes para el no pago de las contribuciones cuando estoy en esos rangos. Entonces, justamente eso, pues de alguna manera tenemos que equilibrarlo, ¿no? Y el tercer punto es que empezamos con un salario mínimo, que si bien es cierto, la ley prevé que nadie puede cotizar con menos de un salario mínimo, y esto nos lleva a que partimos esa base o ese tabulador en función de un salario mínimo, cuando en realidad las personas, tenemos que recordar que las personas podemos tener un ingreso de un salario mínimo, sin embargo, ante el IMSS, ante las cuotas de seguridad social, pagamos en función de salarios bases de cotización. Al tener un salario base de cotización e integrarle otros factores, como ya se platicaban, las vacaciones, el aguinaldo, las primas vacacionales, etcétera, aún en salarios mínimos nos da un salario base de cotización mayor a un salario mínimo. Y si la base empieza en un salario mínimo, pues no quedaría prácticamente nadie de los que sí están obteniendo un salario mínimo dentro del primer rango.
Y esto de alguna manera, al estarlo observando, pues trae una serie de situaciones que pudieran, en el momento que entren en vigor, que es el 1 de enero del 2023, pues ser una incertidumbre jurídica la que se cause, y esto de alguna manera pudiera generar una evasión, una erosión fiscal. Entonces, para poder evitar esto, lo que se tiene que hacer es trabajar en una reforma o una reestructura a esta reforma, ¿no? Este decreto emitido el 1 de enero del 2021 entrando en vigor, que se publicó en el 2020 y que de alguna manera, pues algo que hemos comentado y que hemos puesto en disposición de las autoridades y ponemos en disposición de las autoridades, es que podemos nosotros como organización apoyar en los aspectos técnicos para buscar la mejor manera de que esto sea viable, para que entre en vigor de manera ordenada, de manera legal, a partir del 1 de enero del 2023. Hasta ahí sería mi mensaje.